y que quiero que abran sus Biblias, ni más ni menos que ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a ir introduciéndonos en lo que viene siendo la revelación de Dios, la revelación de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Y como todo esto que vamos a ir leyendo y viendo aquí en este libro de Apocalipsis, nos va a demostrar que todo está al control de Dios, que al final de cuentas Dios en su bondad, en su misericordia, un día va a terminar con la maldad y va a establecer su reino, y dice la palabra de Dios que para los hijos de Dios será tiempos de bienaventuranza, de dicha, de felicidad. Amén. Así es que los invito ahí a capítulo 1 y en el verso número 1. Si todos tienen su cita pueden decir amén. Ya sería mucho que no la encontraran. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice así la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Atención, bienaventurado, digan todos, bienaventurado, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pueden ocupar sus lugares. Nuestra hermana ya oró por la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, pones el mapa, hijo. Nos hallamos ya en los últimos tiempos, ya no hay la menor duda. Vea todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ya está por demás decirlo. Hay muchas cosas que están azotando algunos países de primer mundo. Ya ha visto usted lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en Turquía, lo que acaba de suceder en Alemania. Están pasando cosas graves, cosas difíciles. El pueblo árabe, donde hay grupos radicales que creen que ellos van a imponer sus condiciones y hacer valer su ley, pues nos está dando indicios de que el tiempo está cerca. Irán, el país de Irán, lo que antes se conocía como Persia, los persas, ellos acaban de decir que tienen, no sé si sea muy fantasioso, pero ellos dicen que tienen 800,000 misiles listos y preparados para atacar a Israel. Incluso hay algunos países árabes que en las escuelas, usted cuando fue a la escuela se acuerda que le enseñaron los países y el mapamundi, que a ver, vamos a aprendernos los países y sus capitales. Bueno, allá tienen sus mapas del mundo, pero con una excepción: Israel no está en esos mapas. Para ellos Israel no debe de existir, y para ellos Israel tiene que dejar de existir. Así es de que todo apunta, hermano, a que ya nos estamos acercando a esos tiempos que nos deben de poner a pensar seriamente en nuestra vida espiritual. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no solo en el ámbito político, también usted lo está viendo en el ámbito religioso. Me llegó un correo donde está este predicador argentino, Dante Gebel, haciéndola de chamán. Le pidió a la congregación que le trajeran frascos llenos de tierra y que los trajeran al altar, y que él los iba a ungir y que él iba a orar por ellos para que Dios prosperara la tierra. Eso se llama brujería. La apostasía está dentro ya de la iglesia. El mundo está, pues, creyendo, ¿verdad?,
que hace falta ya una solución al mundo. Muchos creen que ya debe de haber alguien que venga a poner un orden y todo está poniéndose listo para que aparezca este personaje que la palabra de Dios nos habla en el Apocalipsis, el anticristo, y que también lo menciona en Daniel y en otros pasajes de la palabra de Dios. Todo está preparado, hermanos, todo. Sería muy ciego no darse cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y este hombre pues hace brujería dentro de la iglesia y la gente está cayendo redondita en las enseñanzas de estos hombres. ¿Sabe cuál es la fórmula para que Dios bendiga la tierra y prospere todo lo que hacemos? ¿Sabe cómo se llama? Obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Si obedeces a las palabras que yo te mando, yo voy a enriquecer tu alacena, yo voy a hacer crecer tus tierras, van a dar fruto, tus hijos van a ser bendecidos. Ahí está todo. ¿De dónde sacan ellos que traiga usted su tierrita? Vamos a orar y Dios va a prosperar. Lo vamos a ungir. Es brujería. Completamente brujería. Y Dante Gebel es uno de los que creen, bueno, que no creen en el arrebatamiento. Incluso les llama ratas a los que creen en el arrebatamiento. Ahí lo puede checar en el tuyo, ahí lo encuentra, hermano. O sea, no hay vuelta de hoja, todo está listo. Pero vea, hermano, vea, usted a lo mejor predica en su trabajo, usted predica en su casa, su familia, y no falta el que se dice cristiano y echa a perder toda la fiesta. En serio. No falta el que lo cachan pues haciendo sus movidas. Y no que son cristianos, no que son hijos de Dios. Mira, ve lo que anda haciendo aquel. ¿Ya viste? Eso sí, pero ¿qué tal predica? ¿Qué tal te dice que te vas a ir al infierno? Pero míralo a él. Y así me han ido a decir, hermano. Así me han ido a decir de algunos. Pero, mire, yo lo que les digo es, por el testimonio de una persona, el evangelio no deja de ser el mismo, el poder de Dios. Y sigue siendo el poder de Dios para salvación, el evangelio. Y la palabra de Dios bien claro lo dice, y muchos apostatarán de la fe, muchos. No van a ser pocos, van a ser muchos los que van a apostatar. Y la apostasía es eso, hermano, esa conducta que te lleva poco a poco, hasta el momento en que abandonas la fe. Ya comenzaste dejando de ir a los cultos, ya comenzaste dejando de leer la palabra de Dios, ya comenzaste de orar, poco a poco te vas alejando, te vas enfriando. Ya no sirves en la iglesia, ya dejaste tu trabajo y poco a poco, porque no es instantáneo, no es tampoco de un día para otro, pero poco a poco, hasta que el corazón se encallece, se endurece. Y van dejando, y van cometiendo pecado tras pecado, y llega el momento que están completamente fuera del camino de Dios. Eso, hermanos, es la apostasía. El abandono, la renuncia a la fe. Y es algo que será muy común en los últimos tiempos. Y son iglesias completas que están apostatando de la fe, enseñando, dice la palabra de Dios, doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Del mismo corazón del infierno, esas enseñanzas, como las de este cuate Dante Gebel. O también este otro, ¿cómo se llama? Maldonado. También me mandaron un correo donde él aparece en un video con una histeria ahí en una reunión, en un evento que él tuvo, y toda la gente histérica, así como se lo digo, hermano, histérica, o sea, fuera de sí, parecían borrachos, parecían locos. Y si usted ve la palabra de Dios, Pablo le dice a los cristianos que ni siquiera nos atrevamos a hablar en lenguas dentro de la congregación. Si algún alma nueva nos visita, van a decir que estamos locos. Y Pablo no quería que eso sucediera. Bueno, eso era con eso. Ahora imagínense ver a toda esa bola de orates ahí encerrados, actuando como chimpancés. Entonces, ¡qué barbaridad! No, esas no son las cosas que Dios dispuso para la iglesia. Dios dispuso otras cosas para la iglesia y están aquí escritas. Y todo el Nuevo Testamento son
enseñanzas, doctrina para la iglesia, para ese misterio que era para el Antiguo Testamento, el misterio que era la iglesia. En el Antiguo Testamento no se había revelado nada acerca de la iglesia. No se había revelado claramente, era un misterio hasta que Cristo comenzó a hablar de la iglesia. Y todas las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, de Judas, los hebreos, son para la iglesia. Son para que tuviera cuidado de cómo se debe de comportar en los últimos tiempos, sobre todo, donde en las cartas usted encuentra que ellos ya creían que eran los últimos tiempos. Pero mire dónde nos encontramos hoy, ya en el siglo XXI, ya cuántos años han pasado, y la iglesia debe de permanecer fiel, firme, constante, alabando al Señor en sus corazones. Y aquí está la palabra de Dios, aquí está. Es nuestra responsabilidad leerla, es nuestra responsabilidad obedecerla y es nuestra responsabilidad compartirla con otros. ¿Por qué? Porque no debemos de ser egoístas creyendo que somos los únicos y que queremos ser los únicos, no. Debes de tomarte muy en serio eso de hablarles a otros del Señor, de hablarle a otros de Cristo. Desafortunadamente muchos tienen temor al qué dirán si les predico. ¿Qué dirán si le hablo a tal persona? ¿Qué va a decir de mí? Pero a muchos eso los detiene, su mal testimonio. Y si hay algo en lo que yo quiero enfatizar, es precisamente esa santidad de la iglesia. Porque la palabra de Dios es clara y lo vimos. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie, pero nadie, dice, nadie verá al Señor. ¿Cómo esperas tú verlo allá arriba? Portándote como te portas. El corazón dice que es perverso más que todas las cosas y engañoso. El corazón nos engaña. El diablo nos engaña y nos hacen creer que estamos bien, cuando hay algo en nuestra vida que no anda como debe de andar. Y tú vives engañado, tú vives engañada, creyendo que aún haciendo esas cosas, Dios te sigue oyendo. Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores, eso lo dice la palabra de Dios. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cómo pretendes que Dios te oiga, que escuche tus oraciones cuando no estás haciendo lo que es la voluntad de Dios? Y aquí nos hallamos ya en el final de los tiempos, hermano. Mire, he escuchado a algunos predicadores en internet. Claro que predicadores que conocen la doctrina de la palabra. Y veo que todos en su mayoría están de acuerdo que estamos viviendo los últimos tiempos. Todo, hermano, está listo, está preparado. Mire, lo que está sucediendo, ese terrorismo, parece que no tiene fin. Y ya leía yo que la gente en Europa, hay lugares, hay países en los que ya están viviendo con mucho temor. El miedo los está invadiendo, ya no están saliendo a las calles confiadamente. Un loco empezó, creo llevó un machete o no sé qué llevó al metro de allá de Alemania, creo fue en Alemania, y quiso matar allá a la gente. Ahora un cuate que también empezó a disparar en un centro comercial, ¿ya cuántos mató? O sea, ¿a dónde estamos llegando? La ciencia y la maldad, dice la palabra de Dios, iban a aumentar. Y estas cosas no se veían antes. Retroceda el tiempo un poco, retroceda a la grabadora. Acuérdese, hermano, hace algunos años y usted veía estas cosas. Pero mire, ya la gente lo está tomando muy normal, muy común. Parece que el mundo está llegando a ese tiempo en el que dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará. Y vemos con qué poca sensibilidad se tratan estas cosas ya. Y no vamos tan lejos, nuestro país está siendo sacudido, ¿verdad?, por la violencia, por el desencanto, porque la gente cree, ¿verdad?, que se siente engañada, se siente ofendida. Está pasando cosas
que a veces no entendemos y como no estamos ahí, no sabemos profundizar en esos temas. Solamente saben ellos lo que está pasando. Pero, por ejemplo, estas manifestaciones que se están dando, usted sabe de quién, que están bloqueando las vías de comunicación. Ahorita están bloqueando vías férreas en algunos estados y eso ya nos está afectando a nosotros también, porque ahorita ya no trabajamos ni la mitad de lo que solemos trabajar. Está llegando muy poco flete. ¿Y qué está pasando? Algo va a suceder, hermano. Pero solamente el cristiano que está percibido, el que está atento a las cosas, sabe dónde estamos parados. Así es de que el libro de Apocalipsis, este libro de Apocalipsis que fue, incluso, mire, es un libro de revelaciones. Es un libro que también ha sido muy mal interpretado, que no ha sabido ser tomado como se debe de tomar, porque muchos creen que porque hay mucho simbolismo en el Apocalipsis no se debe de tomar las cosas como lo está diciendo. El libro de Apocalipsis es cronológico, nos habla acerca de las cosas que están ya por suceder, es la revelación de Jesucristo. Pero esta revelación de Jesucristo, hablando del Apocalipsis, se la dio al apóstol Juan, pero ¿por qué se la dio al apóstol Juan? ¿Cuál era la razón para que se revelara a las iglesias, a la iglesia de Jesucristo? Este libro es para nosotros en la actualidad, el Apocalipsis, toda la palabra de Dios es para nosotros, pero esta revelación especial de parte de Cristo es para que la iglesia sepa hacia dónde nos dirigimos. Cristo se aseguró de que sepamos hacia dónde vamos, qué es lo que está delante de nosotros, para que no vivamos en la incertidumbre. ¿Qué va a ser de mi vida? Bueno, si creo en el Señor, ¿qué va a pasar allá arriba en el cielo? ¿Qué va a pasar en la tierra? ¿Qué va a suceder con los que están en el infierno? Cristo no deja cabos sueltos. Aquí es la culminación de todas las cosas, de todas. Y este libro es una revelación de Cristo. Por eso se llama Apocalipsis. Apocalipsis de Jesucristo. La palabra Apocalipsis del griego apocaluptos quiere decir develar, descubrir. Significa apertura, una revelación. Y es lo que está haciendo este libro, revelándonos. Por eso así se llama, como dice en el verso 1, la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis se debe de llamar así, la revelación de Jesucristo, o le cambiaron su nombre al griego el Apocalipsis, que significa develar. Es como si quitáramos esta lona y lo que tratáramos de hacer es mostrarle a ustedes lo que hay atrás. Y eso es lo que significa Apocalipsis, recorrer el velo, recorrer la cortina, para que usted vea el escenario, que usted se dé cuenta que ya todo está listo, todo está preparado, todos los actores están ya puestos en escena nada más para que comience la acción. Todo está listo, hermano. Y eso es lo que el Apocalipsis nos va a descubrir. Todo lo que va a suceder a partir de que la iglesia conozca y sea llevada a la presencia de Dios. Así es de que, mire, nosotros seguimos estando en este lugar, pero estamos en lo que viene siendo la era de la iglesia, el tiempo de los gentiles. Pero mire lo que dice el verso 1 de Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que, ¿quién se la dio? Mire, Él es el autor de todas las cosas. Dios es el autor de todo lo que ha pasado y va a pasar. Él tiene en sus manos los tiempos. Es el autor de la vida. Él tiene planeados todas las cosas. Y Dios maneja los tiempos a su gusto. Y dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar, para enseñarles, para mostrarles. ¿A quién? A sus siervos. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son esos siervos?
¿A quién se refiere cuando dice aquí para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto? ¿Quiénes son esos siervos? Nosotros, la iglesia, los cristianos, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, los que quieren estar con el Señor. Nosotros somos siervos, los esclavos de Cristo. Eso es lo que significa la palabra siervo, esclavo. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. O sea, las cosas que van a suceder deben de suceder, porque Dios ya las estableció y porque ese es su mandamiento, que estas cosas sucedan. Dios no va a cambiar nada, hermano. Dios no va a cambiar nada de lo que está escrito aquí en este libro, nada va a cambiar. Todo se va a cumplir al pie de la letra. Todo. Ni una palabra se dejará de cumplir de lo que Él ha dicho acerca de su revelación de los últimos tiempos. Si la palabra de Dios se ha cumplido cabalmente, y si hay una prueba que quieran los ateos, ¿verdad? Porque los ateos quieren pruebas, que se den cuenta de todas las cosas que Dios ha dicho en su palabra y que son profecías y que se han cumplido al pie de la letra. Ni una de ellas se ha dejado de cumplir. Incluso aquellas que están por cumplirse, se van a cumplir de igual forma. Así es de que las cosas deben de suceder. Las cosas, hermanos, tienen que suceder. A veces nosotros oramos para que Dios pare las guerras, o Señor para esto, o Señor para aquello. No, hay cosas que tienen que suceder. Nuestra oración debe de ser de seguir orando para que Dios siga salvando almas. Porque las cosas ya están dichas, ya están escritas. Y si nosotros sabemos el riesgo, el peligro de todo lo que va a acontecer, aún más nos debe de motivar a hablarle a la gente del Señor. En cualquier momento, hermano, esto explota. El mundo es una olla hirviendo, es una olla de presión que en cualquier momento va a estallar. En cualquier momento. Y nosotros debemos estar apercibidos de las cosas. Así es de que dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, ¿usted cree que van a suceder pronto? ¿Usted cree que van a suceder pronto? Más vale que lo crea. Más vale que lo crea. Y dice que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. ¿Quién era ese siervo? A ver, Juan. Ese mismo Juan que siempre estuvo retratado en ese cuadro de la última cena, que lo ponen siempre recostado en el hombro de Jesús. ¿Por qué? Porque se conoce la cercanía que existía de Juan hacia el Señor. Era el siervo amado. Casi podríamos decir que era el consentido. Juan. Y tuvo una revelación muy grande el apóstol. Juan escribió el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Escribió las 3 cartas de Juan que están ya al final del Nuevo Testamento, primera, segunda y tercera de Juan. Y él escribió lo que Dios le reveló por medio del ángel, por medio de Cristo, acerca de la revelación, el Apocalipsis. ¿Qué cosas vio Juan? ¿Qué cosas vio que él en su entendimiento llevó a escribir? Y Dios se las declaró y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan, a su esclavo Juan. Mire, qué bonito. Dice el verso 2, y que ha dado testimonio, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios, y ha dado testimonio de Jesucristo, y ha dado testimonio de todas las cosas que ha visto. Nosotros tenemos aquí un tiempo de testimonio, porque la palabra de Dios también es eso, un testimonio. Juan, usted lo sabe, fue desterrado a una isla llamada Patmos, y fue en esta isla llamada Patmos donde Cristo le reveló todo el libro del Apocalipsis.
Por ahí anda una predicadora mexicana bien mafufa. Acaba de escribir un libro que dice, yo también estuve en Patmos. A mí se me enseñó el Apocalipsis también. Y dice que también a ella Dios se la llevó a Patmos, la arrebató y allá anduvo con el Señor recibiendo también parte de lo que era el Apocalipsis. Y no, hombre, digo, qué señora tan mafufa. Derecho, esa señora se las truena, no hay de otra. Pero la gente que le cree, esa señora cómo le saca dinero a la gente. Mire, le saca dinero, le saca joyas, le saca las llaves del carro y le saca hasta las escrituras de su casa. Doctrinas de demonios. Por eso tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos y que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos de oscuridad. Ya estamos viviendo en tiempos donde es la oscuridad la que predomina en el mundo. El mundo no sabe para dónde caminar, para dónde dirigirse. El mundo está buscando respuestas que no las encuentran. ¿Por qué? Porque las buscan en las religiones, que las buscan en las filosofías, las buscan en ¿qué? En la hechicería, en la brujería. Van con su padrino Walter Mercado, con esta mujer que sale en las mañanas, ay, ¿cómo se llama? Misada, ¿sí, verdad? O Amira, ya ni sabe uno con tantas viejas que salen. Pero creo que todas son brujas. Y el mundo está buscando respuestas, hermano. El mundo está buscando quién les diga qué es lo que está pasando. ¿Por qué tantos terremotos? ¿Por qué tantos tsunamis? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto terrorismo? ¿Por qué? El mundo quiere saber. ¿Y quiénes son los únicos que le pueden decir al mundo qué es lo que está pasando? ¿Quién, hermano? Los hijos de Dios, los cristianos. Pero resulta que los cristianos son las personas que menos pueden hablar ahora. Son las que menos pueden expresarse. Son las personas que menos pueden dar su punto de vista. Y precisamente en ese programa que sale en las mañanas en Televisa, que es hoy no sale, digo, invitan a homosexuales, a parejas de homosexuales, a gente que está a favor de los derechos de los homosexuales. Y todos pueden opinar lo que a ellos les parece, pero cuidado cuando una persona, un hijo de Dios, alguien que conoce la palabra de Dios, se atreva a decir que la homosexualidad es pecado, todos lo señalan, lo ofenden, lo insultan, lo rebajan, lo menosprecian, los tildan de intolerantes, de tarados, porque ellos solamente así ofendiendo creen que pueden lastimar, ¿verdad?, la opinión de las personas. Y nosotros no decimos lo que nosotros queremos. Los cristianos no damos nuestra opinión. Nosotros decimos lo que Dios dice acerca de esto. Y si Dios dice que es pecado, ¿por qué le hemos de cambiar el concepto que Dios tiene de eso? Nosotros no somos nadie para cambiar los conceptos de Dios. Y estamos llegando a un punto donde los cristianos tienen menos voz y menos voz y menos voz. Y no sé si usted sepa que se está legislando una ley en la que ya en las actas de nacimiento, cuando los niños nazcan, que se está legislando esa ley para que no aparezca en el acta si es niño o es niña. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos lo sabían? ¿Nadie? No. Pero ¿qué tal la colorina? ¿Ah, ya no sale? ¿Cuál es la que sale ahora? ¿Cuántos sabían eso, hermano? Imagínate que ya no sepas a quién le estás aventando el disparo.
¿A quién le cerraste el ojo? Estamos llegando a tiempos donde no nos podemos expresar, hermano. En Estados Unidos parece que ya algunos pastores los están obligando a casar homosexuales. Pero hay una parte en la palabra de Dios que dice que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la de los hombres. Pero llegará el día, hermano, en que nos tengamos que enfrentar a estas cosas. Llegará el día que cuando el predicador, el pastor, comience a decir que la homosexualidad es pecado, se tenga que ir a la cárcel, tenga que pagar una multa. ¿Por qué? Todos se pueden expresar, todas las asociaciones, todas las fundaciones, todo el mundo se puede expresar, menos el Hijo de Dios, el cristiano. ¿Por qué? Porque obviamente este mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, y ese ser se llama Satanás. Dice la palabra de Dios que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y se ofenden, todos se ofenden. ¿Por qué no entienden que no es nuestra opinión personal? Es lo que Dios dice en su palabra, es lo que nosotros expresamos, lo que Dios dice y está escrito aquí. Uno de los homosexuales dijo: yo quiero ser gobernado por una ley justa, no por una Biblia. No, mire, sacatitos para los conejos. Pero a su tiempo dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. No creas que de Dios te vas a burlar, porque todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, todo lo va a cosechar. Es una ley espiritual. A su tiempo todo se te va a pasar la factura. Y ellos que viven en este tipo de situaciones, homosexuales, lésbicas, creen que no va a suceder nada. A su tiempo todo lo dirá. También leía el testimonio de un joven y todo el daño que le provocó vivir con dos homosexuales como padres. ¿Qué derecho hay para los niños? Ninguno. ¿Quién le pregunta al niño: ¿quieres tener dos papás? ¿Quieres tener dos mamás? ¿O quieres tener un papá y una mamá? ¿Quién les pregunta? Nadie les pregunta. Aquí los amolados son los niños. Ellos creen, este tipo de gente cree que con puro amor se va a solucionar todo. Si es que es verdadero amor lo que a ellos le llaman esto. Tenemos la palabra profética más segura y a la cual hacéis bien en estar atentos, dice el apóstol Pedro. Y dice aquí que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan daba testimonio de la palabra de Dios. Él, como apóstol de Jesucristo, hablaba y daba testimonio del Hijo de Dios, porque lo vio. Una de las cosas que se le piden a alguien para llamarse apóstol, escúchalo, porque hay mucha apostolitis, como dicen algunos. Ya todos se creen apóstoles. Pero una de las cosas que dice la palabra de Dios, que alguien debe de tener como característica, como señal, es que haya visto en persona al Hijo de Dios. Y el último de los apóstoles, dice la palabra, ¿quién fue? Pablo, porque el Señor Jesús se le apareció a Pablo, en ese entonces llamado Saulo. Y él daba testimonio. ¿Y qué tienes que hacer tú? Dar testimonio de la palabra de Dios. Por eso dime, ¿cómo es tu testimonio allá en tu trabajo? ¿Cómo es tu testimonio allá en tu casa, con tu familia? ¿Cuál es el testimonio ante tu esposa, ante tus hijos? ¿Cuál es tu testimonio ante tus padres? ¿Cuál es el testimonio ante tus vecinos, ante los que te rodean, ante los que te conocen? ¿Qué pueden decir de ti cuando tú les hablas la palabra de Dios? ¿Cuál es tu testimonio, hermano? O le podemos decir tristemonio. Porque eso es lo que para algunos no es testimonio, es tristemonio. Dan tristeza con su conducta.
avergüenzan el Evangelio. Y Juan dice que él daba testimonio de la palabra de Dios. Él ya había dado este testimonio y daba testimonio de Jesucristo, a quien él ya había visto. Ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Y una persona que está llena del poder de Dios testifica del Hijo de Dios. Y dice que daba testimonio de todas las cosas que ha visto. Por eso, mire, la bienaventuranza para los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Porque este libro, hermanos, es especial. Tiene una bienaventuranza. Tiene algo que debe de llenar al Hijo de Dios, al cristiano, de ímpetu, de vigor, de fortaleza, de esperanza. Este libro nos debe de llenar de gozo, porque sabemos qué es lo que va a pasar al final con todas las cosas. Dice, bienaventurado, dichoso, inmensamente feliz el que lee. Espero que sea un hábito en tu vida leer, porque estamos los mexicanos catalogados dentro del grupo de personas que menos leen el mundo. Parece que el promedio de lectura de un mexicano es medio libro al año, y 3 TV Notas, 2 teleguías, y el libro Vaquero y la de Memí Pingüín. Y le tiramos a Peña Nieto. Lees medio libro al año y aún así le tiras. Bienaventurado el que lee, pero la prioridad para un cristiano, el cristiano debe de leer. Eso debe de ser ya propio también del Hijo de Dios, aprender a leer, a cultivarse. Claro que no llenarse de basura, ¿verdad? Porque también hay basura, pero saber leer cosas interesantes, que te dejen enseñanza. Bienaventurado el que lee, y sobre todo su prioridad la palabra de Dios. Esa la debes de leer todos los días, todos los días, todos los días. Es nuestro maná, es nuestro alimento espiritual. Y todos los días debemos de comer de este alimento que Dios nos ha dado. Y dice, bienaventurado el que lee. Hermano, pero es que yo no sé leer. Me expulsaron cuando iba en primero de primaria, pues ya no regresé a la escuela. Yo era muy latoso y me dijeron la maestra, ¿sabes qué? Pues tú ya no regresas. Que te busquen otra escuela, pues me metieron a trabajar mis papás y ya no aprendí a leer. No te preocupes. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Así es que escuchar esta palabra también es bienaventuranza. Es de felicidad, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, así se le llama a este libro, profecía, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Entonces, es bienaventurado el que lee, es bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía, y también es bienaventurado ¿quién? Los que guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Eso es lo que dice el apóstol Juan de esta revelación que Cristo le dio. El tiempo está cerca. ¿O usted tiene alguna duda que el tiempo está cerca? Ellos vieron muchas cosas en su tiempo. Se enfrentaron a césares romanos, se enfrentaron a esos imperios que trataron de acabar con el cristianismo. Usted sabe lo que le hicieron a los cristianos en el Coliseo romano. Los cristianos se volvieron un show, un espectáculo para el mundo. Los mataron, los asesinaron, los echaban vivos, ¿verdad? Vivos para que los leones se los comieran con todo y familia. Con todo y familia. ¿Todo para qué? Para que el cristiano de hoy diga que puede irse a una fiesta, echarse sus cubas y a bailar pachi pachi. ¿Qué pasó? ¿Qué van a decir esos cristianos que murieron en el Coliseo al ver los cristianos de hoy, del siglo XXI? Que dicen, yo ya no voy a la iglesia porque me vieron mal. Es que me vieron con cara de fuchi. Estos son los cristianos de hoy, del siglo XXI, de esos que se ofenden por cualquier cosa y ya no quieren ir a la iglesia. Cuando hubo hombres y mujeres y niños que dieron sus vidas en ese Coliseo y dejaron sangre derramada en esa arena, para que usted salga con esto ahora.
Y comienza el verso 4 diciendo, Juan, ¿a quién? Ponga atención en esto, hermano, porque esto es importante. Juan, ¿a quién? 7 iglesias que están en Asia, el Asia Menor. Gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esta carta fue hecha para 7 iglesias que existían en ese tiempo ya en el Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Estas 7 iglesias estaban ahí en Turquía, en una pequeña península, ahí cerca de en la orilla, estaban estas 7 iglesias a las que Dios les habla en el capítulo 2 y capítulo 3. Y que al momento de decir 7, el 7 es el número de Dios. Es un número que significa completo, perfección. Entonces es una carta que no solamente se escribió para esas 7 iglesias, sino que esta carta del Apocalipsis se escribió para todas las iglesias. A partir de ese momento, para todos los tiempos que venían después. La carta del Apocalipsis ha sido revelada no solamente a 7 iglesias ubicadas geográficamente allá en el Asia Menor, en Turquía, sino que es una carta que se extiende. Al decir 7 iglesias, quiere decir que es para toda la iglesia en todo el mundo que ahora compone el cuerpo del Señor Jesucristo. 7 iglesias. Se escribió para 7 iglesias que están en Asia y que ahorita, si nos da tiempo, lo vemos. Gracia y paz a vosotros. ¿De parte de quién? Del que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Del que es, que era y quién va a venir. Él, el Señor Jesús. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Todo esto está sucediendo en el trono de Dios. ¿Dónde dijimos que está el trono de Dios? En el tercer cielo. Allá está el trono de Dios. Y allá fue llevado Juan. Juan es un testigo de lo que hay en el cielo. Es un testigo de lo que sucede allá. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El primogénito de los muertos. De todos los que han sido o serán resucitados de los muertos, Él tiene la preeminencia absoluta. Él es el único heredero por derecho propio, el Hijo de Dios. Y dice el verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Verso 7, he aquí, ¿dónde viene? Con las nubes. Él viene con las nubes. El Hijo del Hombre vendrá con las nubes del cielo. Y no se trata de nubes comunes, sino que son nubes de gloria. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó muchas veces en medio de una luz gloriosa, potente, incandescente, que se conocía como el Shekinah o la nube de gloria. Y nadie podía verla sin antes morir. Esa misma gloria es la que tiene Jesucristo, el Hijo de Dios. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Ponga atención a esto, porque está hablando de cuando Él regrese y todo ojo le verá. La tecnología que existe hoy y que seguramente va a ser mucho más sofisticada y mucho más eficaz. Seguramente van a existir aparatos que nos permitan ver todo lo que esté sucediendo en un instante, en un momento. Hoy se puede ver, aunque hay fallas, aunque hay a veces lagunas, pero todo lo que está sucediendo en el momento ya se puede ver por la gente. Pero aquí dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
¿Qué significa la palabra amén? Así sea, así sea, así sea. Y dice el verso 8, y este verso 8 se lo puede leer usted un testigo de Jehová, a ver qué opinión tiene al respecto. Yo soy el alfa y el omega, que son dos palabras del alfabeto griego, la primera es alfa y la última es omega, y que significan el principio y el fin. Dice el Señor. Ahora, fíjese lo que dice aquí, y qué vimos en el verso 4. En el verso 4 que leímos dice del que es, que era y que ha de venir. Y aquí dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Quién? Léaselo al testigo contra Jehová. ¿Quién es el Todopoderoso? Jesús, el Hijo de Dios. Ellos dicen que es un Dios poderoso. No, hijo. Aquí dice que Jesús es el Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? No le llena de alegría saber que Jesús es el Dios todopoderoso, hermano. Y dice el verso 9, yo Juan, vuestro hermano. Fíjese cómo se hace llamar Juan, nuestro hermano. Y copartícipe vuestro ¿en qué? A ver, entonces, ¿los cristianos sufren o no sufren? Fíjese, desterrado en una isla solo. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Esta isla se ubicaba en el mar Egeo, o se ubica en el mar Egeo junto a la costa de Asia Menor, lo que les digo que hoy es Turquía. Y al menos unas 50 islas pequeñas están ahí alrededor. Pero Patmos era una isla inhóspita, rocosa, y que parece que está llena de arrecifes y peñascos. Así es de que creo que eran mejores las Islas Marías que ese lugar. Y estaba en la isla llamada Patmos por causa de qué. ¿Por qué estaba Pablo ahí? Estaba Pablo desterrado, estaba en esta cárcel por causa de la palabra de Dios y del testimonio, y el testimonio de Jesucristo. Es que los cristianos no tenemos por qué andar creyendo que no hemos de padecer y de sufrir por causa de la palabra de Dios. Y ayer que estas personas se reían de lo que yo les decía, porque se reían, decía, pues es algo menor comparado con lo que pasaron muchos, y que incluso pasó nuestro Señor Jesucristo. A Jesucristo no solamente se burlaron de Él, a Jesucristo lo mataron. Cristo dio su vida por causa de su obra, del plan de salvación. ¿Y nosotros qué queremos? Por decir cristianos siempre nos van a respetar, a tratar bien. Olvídalo. Olvídalo. Cuando tú empieces a decir que eres cristiano, inmediatamente se va a soltar sobre ti la persecución, estés donde estés. Inmediatamente diles que eres cristiano y te van a empezar a perseguir. Te van a querer hacer la vida de cuadritos. ¿Por qué? Porque saben que eres cristiano. Por eso mucha gente le da miedo decir que es cristiana, porque no quieren padecer y ser partes del sufrimiento de Cristo. Pero para Juan era un gozo ser partícipe del ser partícipe de la tribulación. Y para él era un gozo participar de ello, porque Cristo también lo pasó. Y dice, yo estaba en el Espíritu, verso 10. Fíjese lo que va a leer aquí. Por eso no hay que leer por leer cuando usted habla la palabra de Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Algunos comentaristas creen que este verso 10 se refiere o es una ilustración al rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como ¿qué? Como de trompeta. Y dice la palabra de Dios que nosotros seremos arrebatados
y se va a escuchar una gran voz y una voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Así es que muchos ven este verso 10 como una ilustración al rapto o como que el rapto sucedió precisamente en este momento. Y usted sabe que el rapto va a suceder en cualquier momento, hermano. Ahí está ya, dentro del plan de Dios, se tiene que dar el arrebatamiento de la iglesia. Pero la pregunta que surge inmediatamente es, ¿me voy a ir o me voy a quedar? En la Biblia usted no encuentra instrucciones para la iglesia después de la tribulación. Todas las instrucciones están diseñadas para una iglesia que va a estar antes de los 7 años, que la palabra llama tiempos de la ira de Dios. Y dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Parece que fue un día domingo. ¿Será acaso que un día domingo será cuando el Señor venga por la iglesia? Es el día del Señor. Cuando llegues a la iglesia, los que acostumbran llegar aquí a la hora de la predicación y ya no estén los que están siempre, que ya no esté el predicador, que ya no esté el hermano de la batería, la mitad de la iglesia ya no está, otros están ahí llorando, espantados porque los demás se fueron. Y los que siempre acostumbraban llegar temprano también se fueron. ¿Qué va a hacer ese día cuando llegue si no hay nada, no hay culto porque algo pasó? Y tú ves, hay gente hincada llorando y te van a decir, ¿qué crees que ya pasó? Ya pasó, ya pasó, ya vino el Señor. ¿Cómo que ya vino el Señor? Sí, mira, todos ya desaparecieron. Ahí están sus ropas, ahí están esto, ahí está aquello, mira, ya todos se fueron, nos quedamos. Esos van a ser tiempos, hermanos, donde va a empezar la tribulación para los que ya conocían la palabra de Dios. Y decía, yo soy el alfa, verso 11, que decía, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a quién? Óiganlo, a las 7 iglesias que vienen a representar todas las iglesias cristianas en el mundo y que están en Asia. ¿Y cuáles son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Este es el mensaje para la iglesia. Esto no es un mensaje para los inconversos. Este no es un mensaje para aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador. Este es un mensaje para los hijos de Dios, para los que componen el cuerpo del Señor Jesucristo. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, o sea, su palabra, la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, dice, no temas. Yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto. Oiga, las que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Fíjate, le está diciendo que escriba las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. ¿Después de cuáles estas? Después del arrebatamiento.
lo que va a suceder después del arrebatamiento. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. La palabra ángel, ángelos en el griego, significa mensajero. Son los 7 ángeles, son los ángeles, o sea, los pastores. Son los ángeles, son los pastores de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Son las 7 iglesias. Entonces, esta palabra es ¿para quién? Para los pastores, para los líderes de estas iglesias y para las mismas iglesias. Así es de que esto es algo a que ponerle atención, porque Cristo es el que sostiene la iglesia. Él es el que nos sostiene en su mano. No es Pedro, no es el primer papa, no es Benedicto, no es Juan Pablo II, no es Pancho I. El que sostiene la iglesia en su mano, ¿quién es? El Hijo de Dios. Y este es el mensaje para las 7 iglesias que vamos a comenzar a ver, hermano, de forma muy resumida, porque este estudio de las 7 iglesias ya lo di hace un tiempo, pero vamos a dar un breve resumen de ellas para entrar ya a lo que viene siendo lo que va a suceder después del arrebatamiento en la eternidad. O sea, los 7 años no de tribulación, sino de fiesta, de gozo, de bodas, cuando el esposo y la novia se reúnan y celebremos con él, ¿verdad?, las fiestas de las bodas del Cordero, y se nos sean entregados premios y galardones a los que fuimos fieles y servimos en la tierra para la obra de Dios. Así es que, hermano, esto es un preludio de lo que viene. Y si a ti no te llena el corazón de gozo, si a ti no te hierve el corazón de saber estas cosas, ¿quién sabe qué es entonces lo que hace palpitar este corazón? Vamos a ponernos de pie, hermano.